Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Este es el parte médico del jueves 29 de abril. La tarde de ayer, miércoles, arribó a Yucatán un nuevo cargamento con 2.400 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Sinovac, las cuales se destinarán para continuar la aplicación de segundas dosis a hombres y mujeres de 60 años y más del municipio de Canacín. La jornada de vacunación de segundas dosis en Canacín comenzó el martes. El lunes, los adultos mayores de Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Espita, Ticul, Aquil, Izamal, Maxcanú, Peto, Tecash, Tinum y Tizimín comenzaron a recibir sus segundas dosis. En estos días se darán a conocer nuevos municipios donde se aplicarán igual las segundas dosis a los adultos mayores. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 152 pacientes en hospitales públicos. 32.686 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 37.282. Hoy se detectaron 90 nuevos contagios de coronavirus, 66 en Mérida, 4 en Humán, 3 en Canacín, 2 en Concal, Oxuscap, Tecash y Ticul y 2 foráneos. Uno más en Aquil, Chemash, Espita, Jalachó, Tacmec, Tecantó y Valladolid. De los 37.282 casos positivos, 318 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.386 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven en zona norte 6.628, zona oriente 6.088, zona centro 2.183, zona sur 3.347 y en la zona poniente 5.140. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Se trata de 6 hombres y 2 mujeres con un rango de edad de 53 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y cardiopatía. 5 de ellos residían en Mérida, uno más en Tecom y en Ticul y Valladolid. En total son 4.037 de las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 407 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 152 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.